En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos a El Espejo de la Iglesia en La Rioja. Les habla Santiago Ruiz y me acompaña el vicario de Pastoral, Víctor Manuel Jiménez. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, amigos de la COPE. A los mandos del sonido, nuestro amigo y compañero Chema Jodera. ¿Qué tal, amigos de COPE Rioja? Se está celebrando en Madrid, en Conferencia Episcopal, la asamblea plenaria que abrió las sesiones el pasado lunes con estas palabras de su presidente, el cardenal arzobispo don Juan José Omeya. La Iglesia manifiesta su profundo dolor y vuelve nuevamente a pedir perdón por los delitos cometidos por hermanos nuestros. Para abordar el drama de los abusos y mejorar el procedimiento que las diferentes entidades eclesiales han puesto en marcha, la Conferencia Episcopal Española ha encargado al prestigioso despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo una auditoría independiente sobre la gestión de los casos de abusos sexuales ocurridos en el seno de la Iglesia Católica de España. La auditoría se realizará sobre todos los casos documentados hasta la fecha y los que pudieran presentarse tanto en dicho despacho como en las oficinas diocesanas mientras se realiza el estudio. Pues de este tema y de otros como el sínodo, como la libertad religiosa, se están tratando en esta asamblea plenaria. Seguimos con otras campañas, con la campaña de la Iglesia Haz Memoria. Durante 12 semanas queremos traer a nuestra memoria lo que ha sido la vida de la Iglesia en los más variados ámbitos de su trabajo diario. Desde el anuncio del Evangelio a la actividad sociosanitaria, desde la acogida a los enfermos a la catequesis de niños y jóvenes, desde la celebración de la Eucaristía a la compañía a presos o mujeres abandonadas. Cada semana recordamos lo que la Iglesia hace en relación a un campo concreto de su actividad y por qué lo hace. Esta semana hablamos de trabajo digno. Lo que hagáis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres. ¿Pero qué significa hacerlo con toda el alma? Pues significa esfuerzo, sacrificio, ganas de mejorar, de aprender. Significa agradecer en los buenos momentos y ofrecerlo en los peores. Siempre al servicio, aunque a veces no lo entiendas, sin desfallecer, con buen ánimo, con la alegría del cristiano aunque cueste. Significa cariño, pasión y también creatividad. Consciente de que el trabajo puede acercarte a Dios y dando gracias por tenerlo. Porque sabes que aunque te cueste madrugar, eres un afortunado. Y cuando te preguntes por el sentido de lo que haces, cuando dudes de la importancia del trabajo, recuerda que él fue carpintero hasta los 30. Y hace ya un mes, Cáritas La Rioja organizaba su asamblea diocesana en la que definió su plan estratégico. Al encuentro asistió el obispo de Calahorra, la Calzada, Logroño, nuestro obispo don Santos, y más de un centenar de personas. El director de Cáritas La Rioja, don Fernando Beltrán, exponía los datos más importantes de 2017 a 2021. Dijo que se atendieron a 7.835 hogares, que hubo 15.321 beneficiarios, se realizaron 137.304 intervenciones y se dedicaron 1.230.653,70 euros a ayudas directas. Además, esta misma mañana se presentaba la memoria de la Fundación Caritas Xavicar y la semana pasada la de Proyecto Hombre. Muchas cosas que tratar y para hablarnos de todas ellas tenemos con nosotros al delegado de Acción Caritativa y Social de la Diócesis, José Andrés Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. José Andrés, en primer lugar, hablamos de esa asamblea celebrada donde hicisteis un resumen de lo realizado por Cáritas La Rioja durante esta crisis sanitaria, que no es poco. ¿Y cuál es ese plan estratégico que ha definido la entidad para los próximos años? Pues efectivamente, la Asamblea Diocesana, que se celebra cada 3 años, aunque en este caso se había retrasado, ¿verdad?, algo más de un año por la pandemia, tiene 2 grandes misiones. Una, hacer recapitulación de lo que se ha trabajado en los años anteriores, eso a través del informe del director, del que ya nos has hablado un momento, ¿verdad? Y otra, establecer los grandes ejes de la labor de Cáritas en los siguientes 3 años, lo que llamamos el plan estratégico, ¿no? Son las líneas que van a guiar la actividad de Cáritas en estos 3 años que vienen. Por tanto, son las prioridades, lo que nos resulta verdaderamente prioritario,
Lo que para nosotros es más importante, hay que tenerlo claro siempre, ¿verdad? Porque las necesidades son muchas y hay que saber también priorizar, hay que saber establecer un plan para ser lo más eficaces posibles. Se trata, como nos decía el Papa Benedicto XVI, de ayudar con el corazón, pero también con la cabeza. Es decir, de tener claro lo que se puede hacer, cómo, con quién, con los recursos que tenemos, y de eso es precisamente de lo que trató la Asamblea. A veces nos resulta fácil decir las cifras que he nombrado antes, ¿no? De 7.835 hogares, 15.321 beneficiarios, parece que son cifras, que son datos, pero cada número es una persona, es una vida, y detrás hay muchas familias. ¿Cuántas familias han visto beneficiadas por Cáritas durante esta crisis sanitaria? Bueno, pues en realidad esa es la cifra, las 7.000 son familias, ¿no? Porque luego hay que desglosar el número de personas. Las familias pues pueden ser desde una familia con un solo miembro a familias numerosas. Muy frecuentemente son familias monoparentales, casi siempre una mujer sola con varios hijos a su cargo. Durante la pandemia aumentó el número, fue además de una manera muy brusca. Claro, ha sido un fenómeno único en todos los sentidos, pero es que realmente fue empezar el confinamiento y notar prácticamente al día siguiente el aumento de personas que venían a solicitar ayuda a Cáritas. Pues claro, se cerró todo, se cerró hostelería, no podían ir a asistir a las casas, que es un nicho de trabajo muy importante para personas en situación vulnerable. Pues no podían atender a los ancianos en sus casas, etcétera, etcétera. De un día para otro se quedaron sin ingresos, personas que ya estaban en el filo de la navaja porque sus trabajos eran muy precarios, trabajos en negro, y en fin, en ese sentido fue un fenómeno único. Otras veces ha habido otras crisis, evidentemente, pero ha sido una cosa más paulatina el aumento. Y aunque ha disminuido, pero ahí seguimos porque la situación desde luego tampoco ha terminado de arreglarse y los nubarrones que se presentan en el horizonte nos inquietan. Lo acabas de decir, desde el día 1 que sucedió el confinamiento ya teníais gente en las puertas de Cáritas. Yo me acuerdo de ese informe FOESA que se presentó en noviembre del 19, meses antes de la pandemia, que ya destacabais, como venga otra crisis, como venga algo que lo vamos a sufrir porque los datos están ahí. Y llegó a los meses. Es que todos somos conscientes a veces de la bolsa de personas que hay en nuestra sociedad en una situación de exclusión severa. Son, vamos a decirlo, más visibles, en cierto sentido. Pero somos menos conscientes de que hay un porcentaje muy grande de la población en España, desgraciadamente es un problema estructural en toda la nación, de personas que están en situación de riesgo, en situación de exclusión moderada, pero que cualquier crisis, cualquier, en fin, alteración de la situación les lanza inmediatamente hacia la exclusión severa. Pues por eso, porque viven en un empleo muy precario, negro. Muchas personas están en situación administrativa irregular, en lo cual tampoco tienen derecho a ayudas de tipo social, ¿no? Entonces, esa es una particularidad de la sociedad española que es muy importante, también de la riojana, O sea, quiero decir, sociedades desarrolladas, sociedades ricas, y por nuestro país lo es, ¿no? Pero en cuyo interior existen estas bolsas de pobreza, unas veces, ya digo, más acentuadas, más visibles, pero otras más disimuladas, podríamos decir, van trampeando por la vida, ¿no? Van un poquito en esto, hasta que llega una situación en que eso se hace imposible y ya entonces caen en esta situación más desesperada. Sí. Para ayudar a estas familias y después de las crisis, ya vemos unas cuantas que han lacerado a la familia, a la economía, al trabajo. Aquí en La Rioja, como vas a decir, no somos una de las provincias pobres de España, pero sí que hay una bolsa de pobreza que no deja nunca de ser sanada. Hay un voluntariado, hay unos recursos, hay una respuesta solidaria también de La Rioja, la que está bien,
para que podamos ayudar a Cáritas a que Cáritas ejerza su labor, porque Cáritas no es una institución que siempre tiene el fondo cubierto de recursos y personas, y en la asamblea se vio una preocupación, ¿no? Que hay que regenerar el voluntariado y hay que seguir ayudando a Cáritas, porque las necesidades son muchas y no tenemos nunca que abandonar a Cáritas de los que ni son voluntarios, ni socios, incluso ni católicos. Todos podemos ayudar. Pues es verdad, quiero decir, Cáritas está abierta a todos. Es una institución de la Iglesia, nuestra identidad es plenamente cristiana, pero eso mismo nos impulsa también a aceptar la ayuda de todos. Quiero decir, estamos abiertos a todos y todos nos consideramos hermanos. ¿Tenemos que regenerar el voluntariado? Pues sí, porque tenemos un voluntariado mayor. En la pandemia se puso más de manifiesto todavía porque las personas mayores fueron las más afectadas y a las que hubo que decirles muchas veces en contra de sus deseos, sí, porque ellos querían seguir ayudando, pero hubo que decirles, mirad, la situación es la que es, las recomendaciones que se nos hacen son estas, que las personas mayores, pues, en fin, es mejor que permanezcáis en casa, que no... Eso. Y entonces, bueno, ahí se puso de manifiesto también esta necesidad. Necesitamos voluntarios, porque es fundamental. Somos más de 600 en La Rioja, ¿verdad? Es una cifra, en fin, notable. La solidaridad en nuestra región es grande, pero nunca son suficientes porque, como nos demuestra todo esto, las necesidades siempre están presentes. A veces cambian, eso hay que estar muy atento siempre, cambian, pero ahí siguen. Y el voluntariado es una fuente inmensa, es el recurso principal, en todos los sentidos. Primero, porque atender a personas tienen que hacerlo personas, no máquinas. Tienen que hacerlo personas, que también lo estamos viendo ahora, desgraciadamente. La digitalización es muy buena, ofrece muchos medios, pero está dejando en la orilla a muchas personas. Pues a las personas hay que atenderlas personas con un corazón abierto, con las manos dispuestas a acogerles, a aceptarles, a dialogar, a compartir. Eso es lo absolutamente fundamental y lo que caracteriza a Cáritas, yo creo, además. Luego, es verdad, son necesarios también los recursos económicos, porque mantienen lo demás. Son necesarios los trabajadores, porque hay aspectos también técnicos que hay que, antes he dicho, hay que ejercer la ayuda a los demás con cabeza. Y ahí los trabajadores, los técnicos, ayudan mucho, evidentemente, ¿verdad? Porque, en fin, ese es su trabajo, están preparados para ello. Pero todo es necesario, todo. Nosotros siempre estamos haciendo un llamamiento a la colaboración. Y, como digo, estamos abiertos a todos, desde nuestra identidad, claramente, pero también desde la acogida a cualquier persona de buena voluntad que quiera colaborar con nosotros, que quiera participar con nosotros. Ese es nuestro deseo en todos los sentidos. Siempre estamos dispuestos a trabajar con cualquier persona que coincida con nosotros en estos objetivos, ¿no? De ayudar a disminuir la pobreza, a construir una sociedad más justa, más fraterna, y con personas, con otras instituciones, con las propias administraciones, en fin, todos los que cabemos todos, no hay ninguna duda. Vivimos momentos complicados, crisis sanitaria, económica, inflación por las nubes, IPC por encima del 10%, la EPA, conocida ayer, con más de 1.200 parados más de 17.000 parados en La Rioja. Muchísimas preocupaciones a las que se enfrenta Cáritas en La Rioja. Gracias al compromiso de todos estos voluntarios, de estos 600 voluntarios, pues están luchando todas estas crisis, todas estas complicaciones, pero se necesita también compromiso, y me imagino que compromiso institucional también. Vivimos ahora además también la Semana del Trabajo Digno, del Trabajo Decente. Teníamos aquí la semana pasada en este programa a Martina, de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, de la que Cáritas forma parte, y trabajan bajo un lema: sin compromiso no hay trabajo decente. Necesitamos compromisos de muchas instituciones, no solo para el trabajo, sino para todos estos problemas sociales que acabamos de hablar. Pues sí, lo necesitamos, y quizá ahora más que nunca. Un fenómeno que nos preocupa, a mí personalmente me preocupa, pero también a la institución, es precisamente el que en nuestra sociedad se va extendiendo un poco la idea de que siempre las tareas a cumplir son cuestión de otros, que a mí me lo tienen que dar hecho todo, ¿no? Que tengo derecho. Tenemos derecho a muchas cosas también, es cierto, ¿no?
pero también es cierto que tenemos nuestras obligaciones y que la construcción de la sociedad, en el sentido más amplio, es cuestión de todos los miembros de la sociedad, de todos los ciudadanos. Sin el compromiso de todos, la sociedad siempre se construirá de forma parcial, siempre se construirá de forma incompleta, siempre faltarán cosas. Y para hacer eso, para construir esa sociedad mejor que queremos y que buscamos, claro que hace falta el compromiso de todos, en todos los terrenos. Hace falta el compromiso de las personas en el mundo de la política, siempre con el deseo de servir a la sociedad. Hace falta el compromiso en el mundo del trabajo, de los empresarios, de los trabajadores a través de sus sindicatos. Hace falta el compromiso del mundo de la cultura, que tiene que ofrecernos, ¿verdad?, un marco ideológico, cultural, pues que favorezca esto, no lo contrario. Hace falta el compromiso de las personas religiosas, de las instituciones religiosas, que ofrecemos, además de nuestras creencias propias, siempre un marco de valores en el que está presente siempre la solidaridad y el bien común. Hace falta el compromiso de las instituciones de la sociedad civil, como Cáritas y tantas otras, ¿verdad?, que aportamos pues distintas visiones en los campos de la salud, en tantos y tantos, ¿no?, en el de la exclusión social, pues porque somos cada uno especialistas en lo nuestro, ¿no?, y conocemos mejor que nadie. Una asociación de familiares de enfermos de cualquier cosa, la que mejor conoce la realidad. Puede aportar mucho. ¿Quién conoce la realidad de la exclusión en España? Y perdón por ¿verdad?, por el orgullo que esto puede manifestar, pero ¿quién conoce mejor la situación de la exclusión en España que Cáritas? Podremos aportar y debemos aportar, ¿no? El compromiso es absolutamente necesario. Además del compromiso con lo cercano, la pobreza lejana y los conflictos como ahora en Ucrania que se están viviendo a nivel internacional, también Cáritas llega. Cáritas con Cáritas Internacionales está haciendo una labor estupenda y en Cáritas asistimos a la noticia trágica de la muerte de dos voluntarias de Cáritas Internacional en Mariupol y vemos cómo también La Rioja ha despertado una solidaridad por todos los poros de las ONGs nuevas. Pero muchas personas que van al obispado diciendo cómo podemos ayudar para esto de Ucrania, cosa que nos alegra y también nos sorprende, porque hay otras pobrezas también de inmigración y de refugiados como Siria, Afganistán, que al no ser visibilizadas, pues no reclaman la solidaridad, ¿no? ¿Nos puedes decir un poquito qué respuesta ha habido desde la sede central de Cáritas a esta emergencia de Ucrania? ¿Cuántos donativos están ya recogiendo a la llamada que hizo la diócesis de colaboración? Y si has visto que ha crecido algún tipo de necesidad de los refugiados que están aquí ya en La Rioja, que reclaman de alguna forma nuestra atención. Hemos compartido algunas casas parroquiales, podemos decir ya, en cesión, y lo que nos puedas contar, o incluso llamamiento para que la gente colabore. Bien, yo quiero decir que el fenómeno de la guerra de Ucrania también ha sido un fenómeno relativamente nuevo. ¿Por qué? Pues porque nos ha afectado a las puertas de casa. Quiero decir que, aunque físicamente esté un poco lejano, pero es Europa, las fronteras de Ucrania con la Unión Europea, de la que formamos parte, pues son muy extensas. Los refugiados están entrando a la Unión Europea, no a otro sitio, no. Es verdad que en ese sentido nos ha impactado más. Dicho esto, eso no tiene que significar de ninguna manera que olvidemos las otras realidades. Tan refugiado es un sirio que ha huido de la guerra de Siria como un ucraniano que ha huido de la guerra de Ucrania. Eso a veces lo olvidamos y es muy, muy triste. Cáritas quiere atender a todos y no hace ni hará diferencia de unos con otros. Dicho esto, también es verdad que precisamente por este carácter un poco especial del conflicto en Ucrania, la respuesta de la sociedad en general ha sido de una movilización mucho mayor que en otras ocasiones. También eso ha sido una cuestión positiva que no deja de tener sus puntos oscuros. Una gran desorganización ha habido también.
quizá un empleo de los recursos no totalmente adecuado a las necesidades. Quiero decir que a veces pues se recogen muchas cosas que a lo mejor no son verdaderamente las más necesarias, ¿no? Insisto, aunque ya sé que soy pesado, pero ayudar con cabeza. Cáritas en estos casos tiene un principio fundamental. Hay que ayudar ante todo y sobre todo en el lugar donde se produce el conflicto. Tenemos la suerte de que Cáritas Internacional, Cáritas existe en todos los países prácticamente del mundo, hay una infraestructura ya mayor o menor, pero hay una infraestructura. Ellos son también los que conocen mejor las necesidades reales y al momento en los distintos territorios o de conflicto o de desastre, y es a los que Cáritas sobre todo quiere apoyar. Por eso nuestras campañas van dirigidas a recoger sobre todo donativos en dinero que después se envía a las diferentes Cáritas, en este caso de Ucrania, de Polonia, de Rumanía, que son las que están atendiendo, ¿verdad?, tanto en la misma Ucrania como a los que salen fuera, porque los que se quedan en Ucrania también tienen muchas necesidades. Y así, quiero decir, sabemos que el empleo de los fondos es adecuado a las necesidades. Y después, además, al emplear esos fondos en los países donde se está produciendo esta situación, contribuimos a que la situación económica allí no se degrade más, porque consumimos allí. Hay que tener en cuenta muchas cosas para esto. También en España estamos evidentemente colaborando en la ayuda a refugiados. Como has dicho, pues la Iglesia a través de Cáritas y de otras organizaciones está acogiendo en instalaciones suyas refugiados, está atendiéndoles como atendemos a todos los que podemos. En la región en concreto, bueno, pues de la propia diócesis, como ya sabrán, pues hizo un donativo de 15.000 euros del Fondo Común Diocesano, Cáritas Diocesana de sus fondos otro, del mismo importe. A esta fecha en concreto no sé exactamente la cifra que hemos recogido de donativos, pero superan los 80.000 euros que se envían a Cáritas Española, que luego los envía a las distintas Cáritas, pensando siempre también en el momento presente, pero en el futuro, porque también toda la devastación que está ocurriendo en este momento en Ucrania, en algún momento, esperemos que sea muy pronto, pues habrá que empezar a reconstruir y tendremos que seguir presentes, porque el gran problema en este aspecto de la ayuda internacional y demás es que mientras los conflictos o los desastres están en los medios de comunicación, hay grandes movimientos de ayuda. En cuanto desaparecen, la guerra de Ucrania ya tiene una presencia mucho menor en los medios de comunicación que hace un mes. No ha parado ni ha disminuido, pero ya no. Entonces también disminuyen estos movimientos de solidaridad. Pero allí habrá que reconstruir las casas destruidas, las escuelas destruidas. Habrá que reconstruir las fábricas para que tengan trabajo. Los refugiados quieren volver. José Andrés, hablar de Cáritas daba para 1, para 2, para 3 programas. Teníamos que hablar de Chavicar, teníamos que hablar de Proyecto Hombre, pero eso nos acaba el tiempo. Sí que es verdad que ahí está también publicada la memoria de Fundación Cáritas Chavicar, con unos datos que también reflejan la labor que hacen desde la Fundación, y los de Proyecto Hombre que se presentaron la semana pasada. José Andrés, muchísimas gracias por la labor que hace Cáritas, por acompañarnos en el espejo de la Iglesia en La Rioja de Coperrioja. Pues a vosotros por esta oportunidad de hablar de todos estos temas, como siempre a vuestra disposición, y gracias también, pues como he dicho, a todos esos voluntarios, a todos esos donantes, a todos esos socios, a todas las personas que en la sociedad riojana se comprometen, y se comprometen activamente porque nuestra sociedad sea mejor y porque nadie se quede atrás. Muchas gracias. Nos despedimos ya. El Espejo de la Iglesia vuelve el próximo viernes. Pueden seguir informados en nuestras redes sociales y en la web diocesana. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza. Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.